Ahí está grabando. Cualquier cosita me avisa, profe, al número de gabinete o al mío. Y ¿Cómo? cualquier cosita nos avisa ahí, al número de Perfecto, gabinete o al perfecto. mío. Muchas gracias. No, de nada. Esté ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Disculpen, pero tuve un problema con mi computadora. No se podía configurar el audio y tuve que venir a otra computadora para poder dictar la clase. La verdad que estuve dando vuelta con este tema, me estuvo ayudando el técnico, pero no pudimos resolverlo. Así que la única solución que encontré fue cambiar de computadora y ahí sí ya me podía tomar el audio. Así que bueno, sepan disculpar, pero fue un imprevisto técnico que no lo pude resolver. Eh, Tampoco el técnico, y como les dije, tuve que cambiar la computadora para poder dictar la clase. Ahora estoy abriendo el archivo PowerPoint. Disculpen, acá recién estoy abriendo los archivos para poder dar la clase. Bueno, un poquito. Bueno, bueno, listo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Primero quisiera repasar rápidamente lo que vimos en la clase pasada, para que luego analicemos la elaboración del estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Entonces acá yo voy a compartir pantalla. Bien. ¿Ven esta pantalla, no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vimos que existen dos métodos de exposición. El método directo y el método indirecto. En la clase pasada vimos que el método directo expone las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Y este es el modelo propuesto por la resolución técnica 9, donde en las actividades operativas tenemos un detalle de aquellas operaciones que han generado una variación del efectivo. Como ven acá, cobros por ventas, bienes y servicios, pagos a proveedores de bienes y servicios, pago al personal y cargas sociales, etc. Vimos también en la clase pasada que tenemos dos métodos de cálculo de las causas de la variación, el método indirecto y el método directo. El método indirecto, que consiste en calcular las causas de la variación trabajando con el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Este es un método indirecto de cálculo. Entonces, en la clase pasada vimos de qué manera calcular por el método indirecto de cálculo las ventas cobradas, las compras pagadas, y vimos este ejercicio. ¿Se acuerdan? Donde calculábamos las ventas cobradas, las compras pagadas, y podíamos elaborar el estado de flujo de efectivo por el método directo. Y luego teníamos el método directo de cálculo de la variación del efectivo, en el cual nosotros calculamos la variación trabajando con el sector que representa efectivo y equivalente de efectivo. Entonces aquí trabajamos con la cuenta caja en este ejemplo, codificamos los movimientos, sacamos el total de cada uno de los códigos y luego exponíamos
el estado de flujo de efectivo por el método directo. Luego, la clase pasada vimos que los flujos correspondientes a partidas extraordinarias deben exponerse por separado, que... Esos son los aspectos puntuales de exposición. Perdón, Veamos el caso de los... perdón, acá abrí mal el archivo. Perdón. Está accidentada la clase de hoy. Perdón. Que quedaba... Ahí está. Perdón, disculpen, pero acá un problemita. Bien. Listo. ¿Ven la diapositiva acá? Sí, profe. Bien. Entonces, vimos que los flujos de efectivo por intereses y dividendos recibidos y pagados, como el impuesto a las ganancias, se expone por separado. Y que los intereses y dividendos pagados puede optarse por exponerlos en las actividades operativas o de financiación, y que los intereses y dividendos cobrados pueden exponerse en actividades operativas o de inversión. Y que el impuesto a las ganancias se expone dentro de las actividades operativas, excepto que pueda asociarse específicamente a actividades de inversión o de financiación. Entonces, esto es un resumen de la clase pasada, y recordemos también que la clase pasada vimos que teníamos 3 tipos de movimientos, para poder saber si esos movimientos impactan o no en el estado de flujo de efectivo. Aquellos movimientos que se producen dentro del sector efectivo y equivalente de efectivo, esos movimientos no generan ningún impacto dentro del efectivo y el equivalente de efectivo. Luego teníamos un segundo tipo de movimiento que se produce únicamente en el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Esos movimientos tampoco impactan en el estado de flujo de efectivo. Y por último teníamos un tercer tipo de movimiento, que es aquel que impacta simultáneamente en el sector efectivo y equivalente de efectivo y en el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Y esos son los movimientos que nos van a interesar a efecto de elaborar el estado de flujo de efectivo. Bueno, veamos ahora el método de exposición indirecto. Recordemos que el método de exposición directo y el método de exposición indirecto difieren únicamente en la exposición de las actividades operativas. Es la única diferencia que existe entre ambos métodos. Luego, lo que es la variación del efectivo, lo que es la exposición de las actividades de inversión y de financiación, son exactamente iguales. La única diferencia reside en la exposición de las actividades operativas. ¿Cómo vamos a trabajar el método indirecto? ¿Qué tenemos acá? El método indirecto expone el resultado del ejercicio de acuerdo con el estado pertinente. Es decir, que vamos a partir del resultado del ejercicio devengado, que se encuentra obviamente en el estado de resultados. Pero es el resultado antes de intereses, ya sean positivos o negativos, antes de impuesto a las ganancias y dividendos ganados. Entonces, el punto de partida es el resultado del ejercicio antes de intereses, impuesto a las ganancias y dividendos ganados. A ese punto de partida se le suman o deducen las partidas de ajuste necesarias para arribar al flujo neto de efectivo y sus equivalentes proveniente de las actividades operativas. Tales partidas son las siguientes. Entonces, a nuestro punto de partida, que es el resultado del ejercicio antes de intereses, impuesto a las ganancias y dividendos ganados,
¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ajustar. ¿Por qué? Por las siguientes partidas. Primero, las que integran el resultado del periodo corriente, pero nunca afectarán al efectivo y sus equivalentes. Por ejemplo, las depreciaciones de los bienes de uso. Nosotros vimos que las depreciaciones de los bienes de uso no representan una variación del efectivo. Porque cuando nosotros registramos la amortización de los bienes de uso, registramos amortización bienes de uso a amortizaciones acumuladas bienes de uso. Es un movimiento que impacta en el resultado del periodo y en el activo no corriente. Entonces, la amortización es un movimiento que no impacta en el estado de flujo de efectivo. Pero la depreciación sí está impactando en el resultado del ejercicio, porque el resultado se encuentra neteado de la amortización. Entonces, como nuestro punto de partida es el resultado antes de intereses, impuestos a las ganancias y dividendos ganados, ese resultado ya está afectado por las depreciaciones de los bienes de uso. Entonces, tenemos que hacer un ajuste. Como la depreciación tiene un impacto negativo en el estado de resultados, lo que tenemos que hacer es realizar un ajuste positivo por la depreciación. Un caso similar sería el resultado por tenencia de bienes de cambio. Si el resultado por tenencia es positivo, deberíamos hacer un ajuste negativo. ¿Por qué? Porque el resultado está afectado por el resultado por tenencia que es positivo. Entonces, para contrarrestar ese impacto, tenemos que hacer un ajuste a nuestro punto de partida, en este caso un ajuste negativo. ¿Me siguen en este caso? ¿Cuál es el ajuste que debemos hacer por partidas que no afectan el resultado del periodo? ¿Está claro conceptualmente? Sí, profe. Bien. Un segundo tipo de ajuste es el siguiente. Las partidas que integran el resultado del periodo corriente, pero afectarán al efectivo y sus equivalentes en un periodo posterior. Por ejemplo, las ventas devengadas pendientes de cobro. Si nosotros tenemos ventas a crédito, registramos créditos por ventas a ventas. Si esos créditos no fueron cobrados, sucede que nuestro punto de partida, el resultado del periodo, recibe el impacto de estas ventas devengadas pendientes de cobro. Entonces lo que tenemos que hacer es un ajuste negativo, que sería el equivalente a la resta que hacemos nosotros al saldo final de créditos por ventas, cuando calculamos las ventas cobradas y decimos son iguales a ventas devengadas menos saldo final de créditos por ventas. ¿Por qué? Porque justamente son ventas devengadas que impactan en el estado de resultados, pero que no generan una variación del efectivo. Entonces, en el caso de las ventas, si tenemos ventas devengadas pendientes de cobro, deberíamos realizar un ajuste negativo. Otro caso serían las partidas que integraron el resultado de un periodo anterior, pero afectaron al efectivo y sus equivalentes en el periodo corriente. Por ejemplo, las cobranzas efectuadas en el periodo corriente de ventas devengadas en el periodo anterior. Si nosotros en el ejercicio anterior hemos devengado ventas que se cobraron en el presente ejercicio, ¿qué sucede? Nuestro punto de partida, el estado de resultados, no tiene el impacto de la venta devengada en el periodo anterior, porque esa venta corresponde justamente al periodo anterior, no al presente ejercicio. Pero esa venta del periodo anterior fue cobrada en el presente ejercicio. Entonces debemos hacer un ajuste positivo. Este ajuste positivo es el equivalente al que ustedes vieron cuando calculábamos las ventas cobradas y decíamos ventas cobradas igual a ventas devengadas menos saldo final de créditos por ventas, más saldo inicial de créditos por ventas. Esa suma
del saldo inicial de créditos por ventas corresponde a ventas devengadas en el periodo anterior que luego se cobran en el presente ejercicio. Entonces, en ese caso, hacemos un ajuste positivo. Y por último, tenemos las partidas que integran el resultado del periodo corriente, pero cuyo flujo de efectivo y sus equivalentes pertenecen a actividades de inversión o de financiación. Este último caso lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Veamos lo siguiente. Acá tenemos el método de exposición indirecto. Partimos de la ganancia o pérdida ordinaria del ejercicio, más o menos intereses ganados y perdidos, dividendos ganados e impuestos a las ganancias, devengados en el ejercicio. Entonces, nuestro punto de partida es el resultado del ejercicio antes de intereses, dividendos ganados e impuestos a las ganancias. Y luego de ese punto de partida, fíjense que tenemos ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas. Aquí vienen, entonces, los ajustes de las partidas que vimos recién acá. ¿Qué tenemos? Resultado de inversión en entes relacionados. Este es un concepto que impacta en el resultado del ejercicio, pero no genera una variación del efectivo, porque oportunamente nosotros registramos inversiones a resultado de inversiones en entes relacionados. Ese asiento contable no impacta en el efectivo, pero sí está impactando en nuestro punto de partida, que es el resultado del ejercicio antes de intereses, dividendos ganados e impuestos a las ganancias. Entonces tenemos que ajustar. Luego tenemos que ajustar, antes estaba la depreciación de bienes de uso y activos intangibles. Estas depreciaciones también se ajustan. Como las depreciaciones son negativas, entonces deberíamos hacer un ajuste positivo. Resultado por venta de bienes de uso, justamente si el resultado del periodo está afectado por un resultado por la venta de un bien de uso, ese bien de uso, ese resultado por la venta de un bien de uso corresponde a actividades de inversión. Es lo que dice acá justamente, las que integran el resultado del periodo corriente, pero cuyo flujo de efectivo y su equivalente pertenecen a actividades de inversión o de financiación. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos el impacto del resultado por la venta de bienes de uso y lo vamos a colocar íntegramente en actividades de inversión. Luego les muestro un ejercicio práctico. Y luego tenemos cambios en activos y pasivos operativos. Aumento, disminución de créditos por ventas, disminución de otros créditos. Ahora les muestro cómo vamos a trabajar esta parte. Comencemos con un ejemplo muy sencillo. En el periodo tenemos estos movimientos. Únicamente una venta en efectivo, caja ventas por 1000, costo de mercaderías vendidas, mercaderías por 600 y mercaderías a proveedores por 800. El estado de resultados expone ventas por 1000, costo de ventas 600, resultado del ejercicio 400. Entonces, vamos a exponer el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Hacemos ese supuesto que al inicio no teníamos efectivo igual a 0, y al cierre tenemos 1000 por la venta de estas mercaderías. Entonces, ¿cómo vamos a exponer el estado de flujo de efectivo por el método indirecto? Nuestro punto de partida es el resultado del ejercicio, 400. ¿Qué hacemos luego? Hacemos el supuesto que al inicio no teníamos mercaderías y que al cierre, ¿sí? ¿Me escucha, profesor? ¿Cómo? Dicen que hay en sala de espera esperando a los compañeros. Ah, perdón, a ver. A ver si estoy buscando, no lo encuentro. No me salen acá participantes en sala de espera.
Tengo 71 participantes. Ah, dice que ya logró entrar, así que debe ser que está bien. Disculpe. Sí, no tengo ninguno. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Entonces les decía, hacemos el supuesto que al inicio no teníamos mercaderías y al cierre tenemos un saldo de 200 de mercaderías. Entonces acá aplicamos el modelo que tenemos en el ART9. Aumento o disminución de bienes de cambio. Entonces, como hubo un aumento de bienes de cambio, los aumentos de activos generan un ajuste negativo. Entonces, aumento de bienes de cambio menos 200. Y luego, en proveedores, teníamos 0 al inicio y 800 al cierre. Hubo un aumento de proveedores. Cuando hay un aumento de pasivo, el ajuste es positivo. Entonces, tenemos aumento de proveedores 800. Entonces, justamente acá, en actividades operativas, vamos a exponer resultado del ejercicio 400 menos 200 más 800, 1000. Entonces tengan presente esto. Cuando hay un aumento de activo, es decir, cuando hay un aumento en la variación de la cuenta patrimonial, y esa cuenta patrimonial es de activo, es decir, la variación entre la cuenta patrimonial al inicio y al cierre, entonces si es de activo el ajuste es negativo. Y si hay una disminución de activo, es decir, si hubo una disminución entre el saldo al inicio y el saldo al cierre, eso implica una disminución de activo. El ajuste es positivo. Si hay un aumento de pasivo, el ajuste es positivo, y si hay una disminución de pasivo, el ajuste es negativo. Ahora vamos a ver con un poco más de claridad el tema. ¿Se acuerdan de este ejercicio que vimos la clase pasada? Bueno, ahora vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Fíjense lo siguiente. Efectivo al inicio 10.000, ¿no es cierto? Efectivo al cierre 18.000. Y nuestro punto de partida es el resultado del ejercicio, 8.000. Fíjense lo siguiente. Disminución de créditos por ventas. ¿Por qué? Los créditos por venta al inicio eran iguales a 25.000. Al cierre son iguales a 11.000. Entonces hubo una disminución de créditos por ventas de 14.000. Como una disminución de una cuenta de activo, el ajuste es positivo. 14.000. Y esos 14.000, fíjense ustedes, los podemos vincular con lo siguiente, con lo que vimos en la clase pasada. Recuerden acá cuando calculamos las ventas cobradas, que son iguales a ventas devengadas menos saldo final de créditos por ventas más saldo inicial de créditos por ventas. Fíjense que el saldo inicial es 25.000. Menos 11.000, tenemos los 14.000 que hemos expuesto en el método directo, en el método indirecto, perdón. Justamente el ajuste positivo surge a ser 20.000 más 14.000. O sea que esa variación de los créditos por ventas entre el saldo al inicio y el saldo al cierre es lo que me permite a mí convertir una cuenta devengada en cobrada o pagada. En el método indirecto, nuestro punto de partida es el resultado del ejercicio que incluye la venta devengada de 20.000. Entonces estamos haciendo el ajuste positivo de 14.000 a efecto de poder llegar al flujo generado por actividades operativas. Entonces, como en este caso tenemos una disminución de activo, el ajuste es positivo. ¿Me siguen en la idea cómo se lo está trabajando? ¿Me siguen o quieren que lo explique de nuevo?
Buenas tardes, profe. ¿Puede explicar Oh. nuevamente? Sí, de nuevo, profe. Bueno, sí, es un poquito complicado esto. A ver. Nuestro punto de partida es el resultado del ejercicio, 8.000. ¿Qué hicimos acá? Disminución de créditos por venta, estamos haciendo un ajuste positivo de 14.000, que surge de hacer 25.000 menos 11.000. ¿Estamos hasta acá? Y como una disminución de la cuenta de activo, el ajuste es positivo. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, profe, hasta ahí sí. Hasta ahí sí, bien. ¿Cómo podemos ahora vincular estos 14.000 con los cálculos que hicimos anteriormente para convertir una cuenta devengada en cobrada o pagada? Fíjense que esos 14.000 se vinculan con este cálculo. Cuando queríamos calcular las ventas cobradas, partíamos de 20.000, le restábamos 11.000 y le sumamos 25.000. Esto, menos 11.000 más 25.000, representa la disminución de créditos por ventas. Porque teníamos saldo inicial 25.000, saldo final 11.000. Entonces, esto, menos 11.000 más 25.000, representa la disminución de los créditos por ventas. Como es una disminución de activo, el ajuste es positivo. Entonces, hacemos 20.000 más 14.000, 34.000. Entonces, esos 14.000 se están reflejando aquí. Es para vincularlo. ¿Me siguen? Sí, profe. Veamos los otros dos casos, ya va a quedar más clarito el tema. Disminución de deudas comerciales menos 11.000. ¿Por qué? Fíjense que teníamos al inicio 20.000 y al cierre 9.000. Las deudas comerciales disminuyeron en 11.000. Como es una disminución de pasivo, el ajuste es negativo. ¿Cómo podemos relacionar estos 11.000 negativos con lo que hicimos anteriormente? Fíjense que para calcular las compras pagadas, partíamos de las compras devengadas, menos el saldo final de proveedores, más el saldo inicial de proveedores. El saldo inicial es 20.000, saldo final 9.000. 20.000 menos 9.000, 11.000. Pero como en este caso estamos haciendo referencia a un pasivo y a un flujo negativo, entonces tenemos compras devengadas 15.000 y compras pagadas 26.000. Como el flujo es negativo, entonces el ajuste que vamos a hacer al ser una disminución de pasivo, el ajuste es negativo. Entonces, perdón, sí, el ajuste es negativo. Fíjense entonces, disminución de deudas comerciales, menos 11.000. Entonces, teníamos compras devengadas 15.000, compras pagadas 26.000. Como la compra genera un flujo negativo, entonces para convertir la compra devengada en pagada, tenemos que restar 11.000. Veamos acá, aumento de bienes de cambio menos 3.000, que surge de que teníamos al inicio 70.000 y al cierre 73.000. Hubo un aumento de bienes de cambio. Como es un aumento de activo, el ajuste es negativo. ¿Cómo lo podemos relacionar a eso con lo que hicimos antes? Fíjense acá, compras devengadas, 12.000, menos 70.000, más 73.000. Como las compras generan flujos negativos, entonces partimos de una compra devengada de 12.000 para llegar
partimos de un costo de vengado de 12.000 para llevar a una compra de vengada de 15.000. Entonces el ajuste es de menos 3.000. Lo que le quiero decir yo, en definitiva, es lo siguiente. Que esto que tenemos acá en el método indirecto, disminución de crédito por venta, disminución de deuda comercial y aumento de bienes de cambio, que es lo que está acá, aumento, disminución de créditos por ventas, aumento, disminución en otros créditos, etcétera, etcétera, son las variaciones de las cuentas patrimoniales de inicio y de cierre. Y justamente la variación de la cuenta patrimonial de inicio y de cierre es lo que a mí me permite convertir una cuenta de vengada en cobrada o pagada. ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden observar que, aunque ustedes trabajen con el método indirecto y van a partir del resultado del ejercicio, es muy importante haber realizado previamente los cálculos de las conversiones de las cuentas de vengadas en cobradas o pagadas. Entonces, les repito, para convertir una cuenta de vengada en cobrada o pagada, tenemos que ajustar la cuenta de vengada por la variación de los saldos patrimoniales de inicio y de cierre. Y esa variación de las cuentas patrimoniales de inicio y de cierre se exponen de esta manera en el método indirecto. Y recuerden que en esas variaciones patrimoniales, si esa variación implica un aumento de activo, el ajuste es negativo. Si implica una disminución de pasivo, el ajuste es positivo. Si hay un aumento de pasivo, el ajuste es positivo, y si hay una disminución de pasivo, el ajuste es negativo. Entonces, conceptualmente, el método indirecto consiste en partir de un resultado de vengado y luego ajustarlos por las partidas que impactan en el estado de resultados y que no representan una variación del efectivo con las depreciaciones, como así también ajustarlo por las variaciones de las cuentas patrimoniales que permiten la conversión de una cuenta de vengada en cobrada o pagada. ¿Está claro el tema? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y veamos ahora este último caso, que les dije que iba a mostrar un ejercicio, que al resultado del ejercicio lo vamos a ajustar por las partidas que integran el resultado del periodo corriente, pero cuyo flujo de efectivo y sus equivalentes pertenecen a actividades de inversión o de financiación. Veamos el siguiente ejemplo. Ajuste por partida que integra el resultado del ejercicio, pero corresponde a una actividad de inversión. Hagamos de cuenta que tenemos una venta de un bien de uso en efectivo por 5.000, el costo de venta del bien de uso es 3.000, resultado por venta del bien de uso 2.000. Hacemos el supuesto que es la única operación del ejercicio. Efectivo al inicio, 0. Efectivo al cierre, 5.000 por la venta del bien de uso en efectivo. Y nuestro punto de partida es el resultado del ejercicio, 2.000. Pero esos 2.000 se originan por la venta de un bien de uso. Pero vimos nosotros que los flujos generados por las compras o ventas de bienes de uso corresponden a actividades de inversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacemos un ajuste de 2.000 para que el flujo de efectivo de la actividad operativa sea igual a 0, porque esto no corresponde a una actividad operativa, y luego colocamos en actividad de inversión cobro por venta de bienes de uso 5.000. Por eso es que al resultado del ejercicio hay que ajustarlo por una partida que integra el resultado del ejercicio, pero que corresponde a una actividad de inversión. ¿Me siguen? ¿Puede volver a explicar, profesor? Sí, cómo no. Un último tipo de ajuste que tenemos es el siguiente. Ajuste por una partida que integra el resultado del ejercicio, pero que corresponde a una actividad de inversión.
Hagamos de cuenta que el resultado del ejercicio, que es solamente expone, es la única operación del ejercicio, venta de bienes de uso 5.000, costo de venta de bienes de uso 3.000, resultado por la venta de un bien de uso 2.000. Es la única operación del ejercicio. Esta venta es en efectivo. Entonces vamos a elaborar el estado de flujo efectivo por el método indirecto. Efectivo al inicio 0, efectivo al cierre 5.000 por la venta del bien de uso en efectivo. Entonces, en el método indirecto vamos a partir del resultado del ejercicio, 2.000. ¿Qué hacemos? A ese resultado le realizamos un ajuste negativo de 2.000. ¿Por qué? Porque ese resultado no corresponde a una actividad operativa, corresponde a una actividad de inversión. Entonces realizamos un ajuste negativo para que el flujo de la actividad operativa quede igual a 0, y luego exponemos la totalidad del flujo generado por la venta del bien de uso, lo colocamos en actividades de inversión por 5.000. Entonces, este es un ajuste, una partida que integra el resultado del ejercicio, 2.000, pero que corresponde a una actividad de inversión. Entonces, ajustamos por menos 2.000 para que quede en 0, y exponemos cobro por venta de bienes de uso 5.000. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Bueno. A continuación, yo les voy a pedir un favor. Ustedes ya tienen en el material que yo les dejé en la plataforma este ejercicio con su correspondiente solución. Yo ahora, para esta clase, con estos datos del ejercicio, ¿sí? Acá tienen el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el anexo de costos y el anexo de gastos. Yo les voy a pedir ahora que ustedes traten de calcular, en primer lugar, las ventas cobradas y las compras pagadas con los datos que tienen aquí, con el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Les pido por favor que no vean la solución, ya sé que ustedes tienen la solución. Yo les pido a ustedes que traten de hacerlo solos y luego vamos revisando conjuntamente los resultados que ustedes hayan obtenido. Ustedes ya tienen acá una guía, por ejemplo, ventas netas, que la obtienen del estado de resultados, saldo final de créditos por ventas, saldo inicial de créditos por ventas. Entonces traten de hacerlo ustedes, aunque sea a mano, o lo quieran hacer en la computadora, por esté más cómodo, pero traten de calcularme ahora las ventas cobradas y las compras pagadas. ¿Les parece? ¿Sí? Por favor, traten de no ver la solución. Así vamos viendo de qué manera vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo. Son las 7:02 minutos. Le doy hasta las 7:10. ¿Les parece? Así ustedes tratan de hacerlo y es la forma en que ustedes van a aprender, que haciéndolo al estado de flujo de efectivo. Entonces les doy de las 7:02 minutos, les doy 8 minutos para que completen esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Deja de compartir. O le comparto la pantalla. Mejor se la comparto, ¿no?
Sí, los datos, profe, yo estaba por ir a buscar los datos. Perdón, ya se la comparto, perdón. Ahí está. Bien.
Bien, ¿listo? Yo tengo las ventas cobradas, profesor. Ajá. ¿Cuánto te da? Y bueno, recién estoy haciendo, es 1.040.000 menos 380.000, Ajá. Sí. ¿Nada más? 180.000 y, espere, profesor, y más 235.000, Ajá. ¿Eso te daría? me daría 895.000, puede ser, las Bien. ventas cobradas. Perfecto. Después, ¿qué teníamos que sacar, profesor? Las compras pagadas. A las compras pagadas, bueno. ¿Eso le falta todavía? ¿A vos ya lo hiciste eso o todavía no? No, no, que lo diga otro alumno, profesor, yo no lo hice. Bien. ¿Alguien calculó las compras pagadas? Si alguien lo tiene, me lo manda por el chat. O activa el micrófono. Si no, espera un poquito más. A ver. 635.000. A ver, ya lo vamos a chequear. ¿Alguien más tiene? Ah, la compra de mercaderías. Traten de completarlo y vemos a cuánto llegan las compras pagadas. Tengan en cuenta lo siguiente acá, ¿no? Costo de mercaderías, saldo final y saldo inicial del cambio llegan a las compras de mercaderías. Pero a eso tienen que sumarle luego los gastos operativos que están en el anexo de gastos. Ojo. Con eso van a llegar a un total de compras devengadas, que es la suma de mercadería más gastos. A eso lo van a ajustar por el saldo final inicial de proveedores y van a llegar al total de compras pagadas. Es decir, no es únicamente compras de mercaderías, sino también todas las compras relativas a los gastos operativos. Ojo, ¿no? ¿Cómo sacábamos total de compras de vengada, profesor? Acuérdate que hacíamos acá tenés una referencia. Era por el saldo final e inicial de bienes de cambio. Acuérdate que el costo de ventas es igual a la existencia inicial más compra menos existencia final. Entonces, compras, si vos despejas compras, vas a calcular entonces las compras a partir del costo de ventas. Trabaja con la fórmula o con la ecuación del costo de ventas.
Bien, ¿listo? A ver. Bueno, chequemos a ver los resultados. Bien, 974.500. Bueno, acá a Martín le faltaron 500 pesos. ¿Cómo hacemos? Costo de ventas más existencia final de bienes de cambio menos existencia inicial de bienes de cambio, llegamos a un total de compras de mercaderías por 635. A eso le sumamos los gastos operativos, 201.500. Eso viene de acá. Gastos operativos, 201.500. Y llegamos a un total de compras devengadas, que incluyen mercaderías y gastos, 836.500. Le restamos el saldo final de proveedores, 282.000. Le sumamos el saldo inicial y llegamos a un total de compras pagadas de 974.500. ¿Sí? ¿Está claro el tema? Entonces, de esa forma, ustedes calculan las compras pagadas. Recordemos que acá estamos trabajando con el método indirecto de cálculo, es decir, trabajar con las cuentas que no representan efectivo y equivalente de efectivo. Bien. Sigamos. En el pago de intereses y cobro de intereses, yo se los doy acá y se los explico. Para calcular los intereses pagados, vamos a partir de los intereses devengados, 3.500. A esos intereses devengados deberíamos restarles los intereses devengados y no pagados al cierre y sumarles los intereses devengados y no pagados al inicio. Es decir, deberíamos analizar si en el saldo final e inicial de la cuenta de proveedores existen intereses impagos. Como en este caso, la cuenta proveedores no presenta intereses impagos, entonces los intereses devengados son iguales a los intereses pagados. De la misma manera, los intereses devengados se utilizan como base para calcular los intereses cobrados. Entonces los intereses cobrados son iguales a los intereses devengados, menos intereses devengados y no cobrados al cierre, más intereses devengados y no cobrados al inicio. Es decir, habría que analizar si en la cuenta créditos por ventas existen intereses devengados y no cobrados. En este caso, no existen intereses devengados y no cobrados al inicio ni al cierre. Por lo tanto, los intereses devengados son iguales a los intereses cobrados. Entonces, voy a volver un poquito atrás. Nuestro análisis parte del estado de resultados. ¿Estamos? Hemos convertido hasta ahora las ventas devengadas en cobradas. Al costo de ventas lo hemos convertido conjuntamente con los gastos operativos en devengados a pagados. Ya hemos trabajado con los intereses cobrados y los intereses, los intereses devengados positivos y negativos, y los hemos convertido a intereses cobrados y pagados. Por lo tanto, aquí nosotros hemos finalizado
el análisis del estado de resultados. Una vez que nosotros hemos finalizado el análisis del estado de resultados, tenemos que comenzar a analizar el estado de situación patrimonial, rubro por rubro. Entonces, caja y bancos es nuestra materia de análisis. Justamente estamos analizando la variación del efectivo al inicio y al cierre. Ya hemos trabajado los créditos por ventas, que nos han servido como base para convertir las ventas devengadas en cobradas y pagadas. Los bienes de cambio también ya lo hemos trabajado para convertir el costo de ventas en compras devengadas. También hemos trabajado las deudas comerciales, que nos han servido para convertir las compras devengadas en compras pagadas. ¿Qué nos queda por analizar? Bienes de uso y todo lo que es patrimonio neto. Veamos qué tenemos en bienes de uso. Yo se lo doy acá hecho, por una cuestión de tiempo. Tenemos un saldo inicial de 582.000. Menos la amortización del ejercicio, llegaríamos a un total de 440.500. Pero al cierre tenemos 475.500. Por lo tanto, ese incremento lo vamos a atribuir a pagos por compras de bienes de uso. ¿Está claro? Entonces, acá tenemos una actividad de inversión, pagos por compra de bienes de uso, 35.000. Y por último, vamos al patrimonio neto. Capital no tiene variaciones, ajuste de capital no tiene variaciones. Aportes irrevocables pasa de 500.000 a 620.000. Entonces, esos aportes irrevocables representan, ese aumento de aportes irrevocables representa aporte de propietarios por 120.000. Entonces, esto también va a ser una causa de la variación del efectivo. Y por último, ¿qué tenemos? Reserva legal pasa de 0 a 20.000 y reserva facultativa pasa de 0 a 80.000. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto representa una variación del efectivo? ¿El aumento de la reserva legal y el aumento de la reserva facultativa? No, profe. No, exactamente, porque es un movimiento que opera dentro del patrimonio neto. La registración contable sería resultados no asignados a reserva legal, a reserva facultativa. Pero esta registración contable no representa una variación del efectivo. Entonces, con esto ya hemos finalizado el análisis global del estado de resultados y del estado de situación patrimonial. Entonces, es importante que ustedes analicen todos los rubros del estado de resultados y todos los rubros del estado de situación patrimonial, a efectos de elaborar el estado de flujo de efectivo. Entonces, realizar este análisis rubro por rubro y ver en qué casos hubo un aumento o una disminución del efectivo. Por supuesto que les aclaro que todo esto ya ustedes lo tienen en la plataforma con la solución hecha, ¿sí? Bueno, acá tenemos el estado de flujo de efectivo por el método de cálculo directo, es decir, trabajar con las cuentas que representan efectivo, en este caso, caja. ¿Qué tenemos acá?
los movimientos de caja en el debe y en el haber. Entonces, el asiento de apertura 2.700, que es el saldo inicial, aporte de propietarios 120.000, compra de muebles y útiles 35.000, así en cada uno de los movimientos de la cuenta caja. Al último, fíjense que tenemos una columna que se denomina concepto del efectivo. En esa columna lo que estamos haciendo es asignarle a cada movimiento el rubro para elaborar el estado de flujo de efectivo. Entonces, por ejemplo, aporte de propietarios, lo llamamos aporte de propietarios. Compra de muebles y útiles, compra de bienes de uso. Devengamiento de compras, ese movimiento corresponde a pago a proveedores. O sea que le estamos asignando a cada movimiento el rubro correspondiente al estado de flujo de efectivo. Entonces yo les voy a pedir ahora a ustedes que me totalicen cada uno de estos conceptos: aporte de propietarios, cobro de intereses, cobros por ventas, compra de bienes de uso, pago de intereses, para ver si el cálculo por el método directo es exactamente igual al cálculo por el método indirecto. Por ejemplo, si van a calcular acá en suma de importe, cobro de intereses, ¿qué van a colocar? Se van a cobro de intereses 5.000. En cobro por venta tienen que sumar, se fijan acá, 325.000, 400.000 y 170.000. Y así con cada uno. Entonces les pido ahora que ustedes totalicen cada uno de estos conceptos: aporte de propietario, cobro de intereses, para ver si les da igual a lo que hicimos por el método indirecto. ¿Sí? Esta tarea es sencilla, pero traten de hacerlo para que se puedan familiarizar con el método de cálculo directo. ¿Sí? Les doy 5 minutos. Son las 7:25 pasadas, un poquito después de las 7:30. ¿Me entienden bien, no es cierto, lo que tienen que hacer? Sí, profe. Bien, bueno.
Bien, ¿listo? Bien. ¿Chequeamos los resultados? Bien. El total general es 9.700, como me colocaron en el chat. Entonces fíjense que tenemos aporte de propietario 120.000, cobro de intereses 5.000. Esto coincide con lo que calculamos con el método indirecto. Cobros por ventas, 895.000. Compra de bienes de uso, menos 35.000. Pago de intereses, menos 3.500. Pagos a proveedores, menos 974.500. Y saldo inicial, 2.700. Entonces fíjense que el cálculo de la variación del efectivo por el método directo es exactamente igual al método indirecto. ¿Está claro hasta acá o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora les voy a pedir que completen el estado de flujo de efectivo. Yo aquí ya les di el efectivo al inicio y el efectivo al cierre. Efectivo al inicio 2.700, efectivo al cierre 9.700. Y ahora ustedes ya tienen los cálculos para exponer el estado de flujo de efectivo por el método directo. ¿Sí? Este es el método directo. Me faltó colocar acá el método directo. Entonces ahora completen para ver si llegan a los 7.000. Les doy 5 minutos. Complete cobros por venta de bienes y servicios, pago a proveedores. Bien, ¿listo o les falta todavía?
Bien, ¿listo? Listo, profe. ¿Listo? Bueno, ¿te da o no te da? Sí, sí me da. ¿Sí? A ver, lo chequeamos. Lo que estamos haciendo es trasladar los cálculos que hicimos por el método de cálculo indirecto y el método de cálculo directo, que son exactamente iguales. Entonces, fíjense que tenemos, bueno, que el flujo utilizado en actividades operativas es menos 78.000. En actividades de inversión, el flujo es de menos 35.000. Y en actividades de financiación, hay un flujo positivo de 120.000. Entonces, si hacemos menos 78.000, menos 35.000, más 120.000, tenemos un aumento neto del efectivo. Entonces, fíjense que si bien acá el ente tuvo la capacidad de generar recursos financieros, las actividades operativas y de inversión generaron salida de flujo de efectivo. Hubo flujos negativos en estas dos actividades. Y el flujo positivo lo genera justamente el aporte de los propietarios. Y si la actividad operativa genera un flujo negativo, implica que la situación financiera de la empresa no es buena, a pesar de que esté exponiendo un aumento del efectivo de 7.000, porque está financiado en su totalidad por aporte de propietarios. O sea que los aportes de propietarios financiaron las actividades operativas, las actividades de inversión y dejaron un flujo remanente positivo de 7.000. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, Sí, bueno. profesor. Profe, ¿Sí? ¿Sí? tengo una consulta. Sí, ¿cómo no? ¿Todos los cálculos que nosotros hicimos para llegar a los resultados van en notas o directamente los hacemos por aparte? Si ustedes están elaborando el parcial, tienen que dejar los papeles de trabajo con los cálculos. O sea, ustedes van a exponer el estado de flujo de efectivo por el método directo y el método indirecto, y van a colocar los papeles de trabajo para que podamos verificar los cálculos. ¿Sí? Gracias, ¿Está claro? profe. Y para De nada. presentarlos directamente, si fuera un estado de verdad, no sería necesario que no. No, no, no. Yo digo, al efecto del parcial, ustedes muestran las planillas de cálculo, digamos, los papeles de trabajo con los cálculos realizados. Pero a efectos de presentar los estados contables, ustedes ya presentan el modelo de exposición del RT9, el que están viendo acá por el método directo y por el método indirecto. ¿Sí? Ya presentan directamente esto sin los cálculos. ¿Sí? Gracias, gracias, profe. Nada. Bueno, como última tarea, les voy a pedir que elaboren estado de flujo efectivo por el método indirecto. Ya saben ustedes que lo que son actividades de inversión y de financiación es exactamente igual a lo que está acá. Van a exponer menos 35.000 y más 120.000. Ahí no hay problema. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es elaborar el estado de flujo efectivo por el método indirecto
partiendo del resultado del ejercicio antes de intereses positivos y negativos impuestos a las ganancias. Creo que impuestos a las ganancias no tenían. A ver, me fijo, por dudas. No hay impuesto a las ganancias. Entonces, van a partir del resultado del ejercicio antes de intereses. Y luego van a hacer todos estos ajustes. Veamos si les da el flujo de efectivo utilizado en las actividades operativas. Del punto de partida, resultado antes de intereses, positivos y negativos, tiene que llegar con todos los ajustes a menos 78.000. ¿Se animan a hacerlo? Así lo practican. Les doy una ayudita. Como estamos partiendo del resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos a las ganancias, es decir, que ese resultado no incluye los intereses positivos y negativos, entonces luego ustedes van a exponer por separado pago de intereses y cobro de intereses. De la misma manera que expusieron acá. Pago de intereses menos 3.500 y cobro de intereses 5.000. Entonces acá ustedes tendrían pago de intereses menos 3.500, cobro de intereses más 5.000. ¿Sí? Y tengan que hacer el ajuste de la depreciación de los bienes de uso, aumento de créditos por venta, aumento de bienes de cambio y disminución de deudas comerciales. Profesor, sería partiendo del estado de resultado antes de resultado financiero y por tenencia. Claro, es el resultado del periodo antes de intereses positivos y negativos. O sea que a partir del resultado del ejercicio, tenés que sumar los intereses negativos y restar los intereses positivos. ¿Me seguís? Yo pensaba que tenía que partir de 416.000, restar los gastos de comercialización 291.500, restar gastos de administración 51.500, y eso Sí. a partir de ahí. Es lo mismo, va a llegar a lo mismo. Bueno, gracias. De nada.
Bien, ¿listo? Bien. ¿Le falta todavía o lo chequeamos? Este es un poquito más complicado. ¿Alguno lo terminó ya o no? Yo, Parece profe. que no. ¿No todavía? Sí, ya lo terminé. Ah, bueno. A ver, chequemos los resultados. Bueno, ya sabemos que las actividades de inversión y de financiación son exactamente iguales a lo que se expuso en el método directo. Lo que varía es la exposición de las actividades operativas. Entonces, nuestro punto de partida es 73.000. ¿Por qué? Se restan los intereses pagados. Se Claro, suman los intereses 3.500 y se restan lo cobrado por 5.000. exactamente. Sería partir de 74.500, sumar 3.500, llegaríamos a 78.000, y restar 5.000. Llegarían a 73.000. O bien, calcular un subtotal hasta acá. 416 menos 291.500 menos 51.500. Entonces, nuestro punto de partida es 73.000. Luego, le sumamos la depreciación de los bienes de uso, porque los bienes de uso impactan de manera negativa en estos 73.000. Entonces, para contrarrestar el efecto, sumamos 141.500 de depreciación de bienes de uso. La variación de crédito por ventas, como hubo un aumento, el ajuste es negativo, 146.000. Aumento de bienes de cambio, como es una cuenta de activo,
y aumentó, ajuste negativo de 11.000, disminución de deudas comerciales, como es una cuenta de pasivo y disminuye, el ajuste es negativo del menos 138.000, pago de intereses, menos 3.500, cobro de intereses 5.000. Entonces llegan a los 78.000, menos 35.000, más 120.000, llegan al flujo, al aumento neto del efectivo de 7.000. Entonces, de esta manera, han elaborado el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Entonces, en el método indirecto, vamos a partir del resultado del ejercicio antes de intereses, positivos y negativos, antes de impuestos a las ganancias y dividendos ganados. Y luego lo vamos a ajustar por aquellas partidas que impactan en el estado de resultados, pero que no representan una variación del efectivo, como la depreciación de bienes de uso. Luego lo vamos a ajustar por las variaciones de las cuentas de activo y pasivo, que nos permiten convertir una cuenta de devengada en cobrada o pagada. Y por último, de aquellas partidas que impactan en el resultado del ejercicio, pero que representan actividades de inversión o de financiación, como el ejemplo que yo les di de la venta de bienes de uso. ¿Está claro? Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Quedó claro entonces cómo se elabora el estado de flujo de efectivo por el método directo y el método indirecto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Perfecto. Para el próximo jueves vamos a analizar la elaboración del estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. Entonces, recordemos los conceptos fundamentales. Que los únicos movimientos que generan un impacto en el estado de flujo de efectivo son aquellos movimientos que generan un impacto simultáneo en el sector efectivo y en el sector que no representa efectivo. Entonces, por ejemplo, son todas las operaciones que han generado una variación del efectivo, como compra de mercadería en efectivo, cobranza de créditos por ventas en efectivo, venta de bienes de uso en efectivo, etc. Es decir, todas las operaciones que generan un impacto simultáneo en el sector efectivo y en el sector que no representa efectivo. Recordemos que tenemos dos métodos de cálculo. El método de cálculo indirecto, que trabaja con las cuentas que no representan efectivo y equivalente de efectivo, y el método de cálculo directo, que trabaja con las cuentas que representan efectivo y equivalente de efectivo. Y recordemos también que tenemos dos métodos de exposición, el método directo y el método indirecto. Entonces, ya hemos visto la clase pasada cómo elaborar el estado de flujo por el método directo, y hoy hemos visto la elaboración del estado de flujo de efectivo por el método indirecto, y un ejercicio integral que nos permitió calcular las causas de la variación del efectivo, ya sea por el método directo de cálculo y el método indirecto de cálculo. Y luego con eso poder exponer el estado de flujo de efectivo por el método de exposición directo y por el método de exposición indirecto. Entonces, como les dije, la próxima clase vamos a ver el estado de flujo de efectivo ajustado por inflación. ¿Sí? Bueno. Si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el jueves a las 6 de la tarde. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos entonces directamente el jueves a las 6. Ya saben que el material está en la plataforma y ya está con la solución. Así que bueno, sigan practicando y estudiando el tema, que es bastante interesante. Así que bueno, chicos, nos vemos el jueves. Chao.